Buenas, buenas. Pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un programa, una aplicación que básicamente no he visto que lo hagan en contenido más que en inglés, y te vengo a presentar lo que es Pinocchio. Pinocchio, que es una aplicación o un programa de la computadora en donde podremos tener acceso y descargar básicamente muchas inteligencias artificiales en nuestra computadora, ¿no? Las descarga, las instala, por lo tanto vamos a necesitar más bien una computadora un poquito más o menos decente, con alguna gráfica un poquito decente. Cabe mencionar que algunas inteligencias artificiales se ejecutan directamente desde tu computadora y otras se ejecutan directamente desde la nube. Ya dependerá qué es lo que quieras hacer y dependerá pues de qué inteligencias artificiales quieras instalar, ¿no? Ya después de esta introducción, lo que tenemos que hacer para descargar este programa, vamos a irnos a nuestro navegador y le ponemos Pinocchio. Pinocchio, descargar Pinocchio. Ese es el sitio básicamente oficial. Se llama pinocchio.computer y aquí, como ven, dice instala, corre y controla servidores en tu computadora con un clic. Aquí tenemos un video donde nos muestran que es con los archivos del sistema, la CPU, la memoria, las APIs, las apps. Aquí lo tenemos. Tenemos que algunas inteligencias verificadas, como lo es Z, TripleSR, Supir, Mondream 2. Tenemos muchas. Tenemos para remover el fondo de un video, un chatbot Oyama, Stable Cascada, Bark Voice Cloning, Magnet. Aquí la tenemos. ¿Cómo hacemos para descargar el programa? Le damos a ir hasta arriba y vamos a dar donde dice download. Ya estando aquí, vamos a seleccionar nuestro sistema operativo. En mi caso pues es Windows, pero si tú tienes una computadora Mac con Intel o Linux, aquí lo tenemos para estos distintos sistemas operativos. Vamos a donde dice Windows. Aquí dice que como paso 1 pues le damos aquí para descargar el programa. Como paso 2 vamos a descomprimir este programa, y como paso 3 simplemente queda pues instalar el programa. Le vamos a dar aquí donde dice clic para descargar. El programa se baja muy rápido, ya que simplemente es como trae los enlaces, pero no pesa tanto. Bueno, es un repositorio más bien, no sé cómo describirlo, pero aquí, como ven, pesa bastante poco. Se descargó en unos 4 o 5 segundos. Minimizamos esto y aquí tenemos el archivo. ¿Cómo hacemos para instalarlo? Le vamos a dar donde dice clic derecho y extraer en Pinocchio o extraer aquí. Le vamos a dar aquí donde dice extraer en Pinocchio. Vamos a abrir la carpeta y, como ven, tenemos un archivo. Este es el archivo que debemos de instalar. Simplemente le damos doble clic, nos va a aparecer una ventanita. Mira, como ven, ahí ya se abrió la ventanita. Y bueno, se abre la ventanita, se instala en automático y listo. Básicamente eso sería todo en cuestión al programa. Ahora, ¿cómo corremos el programa? ¿Cómo descargamos la inteligencia artificial? ¿Cómo la corremos? Porque eso es un tema un poquito complicado de entender y básicamente yo me hice bolas al tratar de comprender un poquito esto, pero bueno, aquí te traigo el instructivo, ¿no? Como ven, ya se instaló el programa y aquí tengo algunas inteligencias artificiales ya instaladas, como lo es Stable Diffusion Forge, Confuse, Back Voice Cloning, Audio Radio, Modeling Scope, Image to Video, Nvidia GPU Only. Pero a ti no te va a aparecer esto. Lo que te va a aparecer de primera instancia al abrir el programa es una ventana un poquito parecida a ver, déjenme ver si me aparece. Abrimos el programa. Ok, ya se abrió el programa. Nos va a aparecer, creo que no me va a aparecer aquí ahorita, pero nos va a aparecer esta ventana en negro con un botoncito que dice Discover. Si ese botoncito no te aparece, en la parte de arriba también vienen estos botones. ¿Qué es Discover? Básicamente es el navegador o la lista de todas las inteligencias artificiales que podemos contar con Pinocchio. ¿Ok? Cabe mencionar que estas inteligencias artificiales, de cierta manera, algunas están en inglés, algunas las puedes utilizar en español. Ya dependerá de qué inteligencia artificial sea, ¿no? También, si no sabes qué hace cada inteligencia artificial, abajo viene una descripción de lo que hace, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que se llama chatbot Oyama, ¿no? Algunas personas que sepan lo que es un chatbot, pues ya tendrán que es un robot que pues abre un chat, te pone a platicar contigo, etcétera. Pero si no sabes, dice aquí abajo un chatbot de recursos abiertos o de código abierto que se llama Oyama. Aquí tenemos el link de GitHub. También tenemos esta que se llama Remove Video Background,
que es básicamente a nuestros videos les va a quitar el fondo, que es una inteligencia que metes un video, le va a quitar el fondo y lo va a hacer básicamente como si fuera un PNG, ¿no? Ahí está. También tenemos Stable Diffusion, que es para la creación de imágenes, Gigen o Face Fusion, que es, dice, la siguiente generación para cambiar caras y, ¿cómo sería esto? Como embellecer. También tenemos este que es Bark Voice Cloning, dice, sube un audio limpio de aproximadamente 20 segundos en formato WAP y la voz de la persona que tú quieras la va a clonar, ¿no? Para hacer pues narraciones con un prompt de narración, etcétera. Aquí viene la descripción. Pero ahora, ¿cómo instalamos una inteligencia artificial como esta, no? Vamos a seleccionar la que nosotros queramos, por ejemplo, no sé, esta que se llama PhotoMaker. Nos va a aparecer una ventanita como esta. Le vamos a dar donde dice Download. Y aquí vamos a necesitar, bueno, aquí como nos ven, nos aparece ese mensajito que dice guardar como. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Yo lo dejo así como está y le doy en Download. Nos va a aparecer esta ventana con un montón de comandos que tal vez no sepas ni qué significa ni nada de eso, pero te está instalando todos los recursos necesarios para correr esta inteligencia artificial. Así que no tengas miedo, se está instalando lo necesario para esta inteligencia artificial. Ya como ven dice aquí, la tenemos, le vamos a dar un clic. Y ahora sí, nos tocará instalar lo que es la inteligencia artificial. Nos vamos en la parte izquierda y le damos a donde dice Install. Nos va a aparecer igual una ventana de comandos. Bueno, aquí dice que la instalación requerirá todo esto, ¿no? Por ejemplo, conda, git, zip, conda, py, registry. Le damos a donde dice Install. Y ahora sí nos va a aparecer una ventana de comandos con muchos comandos que se están ejecutando en tiempo real en tu computadora. Aquí no tengas miedo, básicamente está haciendo lo mismo que te dije anteriormente. Está instalando conda, está instalando py, está instalando todos los recursos que va a necesitar esta inteligencia artificial para poder ser ejecutada desde tu computadora. Aquí puede que se tarde un poquito, puede que se tarde de hecho horas. Ya dependerá tanto de tu conexión de internet como de tu computadora, ya que básicamente la velocidad del internet no lo va a determinar todo, porque se están descargando archivos de servidores, no sé de qué servidores. Bueno, aquí vienen básicamente las URLs, pero esas descargas son un poquito lentas, y las instalaciones, si tienes un sistema de almacenamiento un poquito viejo como lo es un HDD, algo así, se va a instalar un poquito más lento, ¿no? Como ven, aquí nos aparece una ventanita que dice instalación completa de OR. Le damos aquí donde dice aceptar. Aquí tenemos que dejar que esto lo haga en automático. ¿Cómo nos damos cuenta de que ya terminó? Porque en la parte de abajo, donde viene el signo de más o los botones de Twitter, por ahí viene una ventanita o una ventana o un mensajito de progreso, ¿no? En este caso, en el que te estoy hablando ahorita mismo, dice 2 de 3, así que todavía no completa su ciclo. Debemos de estar un poquito atentos, ya que se va a poder utilizar la inteligencia artificial cuando abajo diga ready. Esto puede tardar, te digo, minutos, horas o incluso muchas horas. Ya dependerá de tu computadora. Aquí ahorita mismo lo voy a detener. Aquí donde dice stop le doy en detener la instalación. Me voy a ir atrás. Y ahora sí, ya instalada una inteligencia artificial, como se ve, ¿no? Aquí tengo Bark Voice Cloning. En la parte de abajo nos deberá de aparecer ready, de que ya está lista para utilizarse. Y como lo ven, en la parte derecha ya nos aparecen más botones, como lo es Factory Reset, actualizar y empezar. Simplemente le daríamos en el botón de empezar y la inteligencia artificial se empezará a abrir los archivos, abrir el procedimiento, abrir todo lo que necesita para que la inteligencia artificial funcione correctamente, ¿no? Igual, en la parte de abajo, como vemos que ya está lista para utilizarla, en la parte de abajo viene una barra de estado, algo que nos va a notificar cuando ya haya terminado. Cuando diga ready, ya la podemos utilizar. Simplemente esto, como ya la tenemos instalada, ya nada más sería cuestión de iniciarla. Va a tardar un poquito menos, pero también va a llevar un poquito su tiempo. Y pues bueno, ya teniendo lo que es la inteligencia artificial ya corriendo, como lo ven, aquí abajo dice iniciada, ¿no? Started, bueno, no sé cómo te aparecerá a ti, listo, ya dependerá de tu idioma, de tu computadora. Esto se tardó aproximadamente unos 10-15 minutos, no voy a exagerar, por eso corté el video, pero ya estando aquí,
nos van a aparecer diferentes botones, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice Wi-Fi Local Sharing, que nos va a abrir la interfaz para controlar lo que es esta inteligencia artificial, que como lo ves es Bar Voice Cloning. Abrimos el programa, bueno, el servidor, y como lo ven aquí podemos escribir un prompt. Aquí tenemos que subir nuestro archivo, podemos grabarlo directamente con el micrófono. Tenemos algunas voces de algunos personajes, como lo es Snape, Maléfica, Cusco y Jasper, ¿no? Nos pide aquí bastantes cosas, pero bueno, así es como se corre una inteligencia artificial. Ahora, como la detenemos, le vamos a dar donde dice el botón de stop. Aquí dice, como lo ven, bueno, aquí ya ven que aparece disconnected y abajo dice ready. Regresamos a lo que es nuestro servidor, vamos a intentar recargar la página y ya no nos va a abrir porque el servidor ya no está corriendo. Cerramos esto. Y ahora sí, pues básicamente creo que esto sería todo en cuestión de este video. De esta manera pues corres una inteligencia artificial, la descargas, la instalas, y espero el video te haya servido, te haya gustado. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Si tienes alguna duda y me la sé, pues abajo en los comentarios déjala y te ayudaré. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.